Desde la Convención Nacional Demócrata en Chicago, vamos al punto. We will build what I call an opportunity economy. Los demócratas se preparan para nominar a Kamala Harris como la candidata presidencial de su partido. Hasta hace muy poco hubiera sido Joe Biden. Maca Casado de la campaña de Harris nos dice qué piensan lograr esta semana. Y Jaime Flores de la campaña de Trump tienen las críticas a Kamala, quien no ha hablado con la prensa. Me reuní con un grupo de votantes hispanos y me explican cuáles son los temas que más les preocupan. El número 1 no es migración. Tenemos los resultados de una nueva encuesta de Univision. Entre los latinos, Kamala Harris le ganaría a Donald Trump. Les daremos las cifras. En 1968 la Convención Demócrata se vio empañada por violentas protestas. ¿Se repetirá la historia en este 2024? No tenemos capacidad de albergar, no tenemos capacidad de legalizar ni de nada. Además, una entrevista exclusiva con el presidente de Panamá, quien quiere acabar con el paso de migrantes por su país. Y la oposición venezolana no ceja en su lucha en contra del dictador. Ayer hubo protestas en todo el mundo. Desde Chicago, comenzamos. Vamos al punto con Jorge Ramos en una edición especial, Destino 2024, Convención Demócrata. Vamos al punto desde Chicago. Mañana comienza aquí la Convención Nacional Demócrata que nominará a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata a la presidencia y el gobernador Tim Walz será nominado como candidato a la vicepresidencia. Durante la próxima hora vamos a analizar en vivo lo que podemos esperar, las protestas, las críticas de Donald Trump y cómo votarán los latinos. Y para ayudarnos a entender lo que va a pasar, invitamos a Enrique Rodríguez, el presentador de Univision Chicago y de Al Punto Chicago. Enrique, gracias por estar aquí. ¿Qué esperas de esta convención? ¿Qué esperas de los latinos? ¿Qué esperas de tu ciudad? Es un placer, Jorge. Bienvenidos a Chicago. Bueno, aquí la comunidad latina de nuestra ciudad, que representa alrededor del 30% de la población, espera con mucha ansia esta convención para saber más información sobre la plataforma que vaya a presentar ahora sí que la campaña de Kamala Harris y Tim Walz, porque ya se presentó el tema económico, pero no se dieron a conocer muchos detalles. Ahora, en cuanto a la Convención Nacional Demócrata aquí en Chicago, que se realiza por primera vez en 28 años y que los demócratas llevan a cabo por primera vez de manera presencial desde 2020, bueno, va a ser muy inusual. Han tenido que hacer muchos cambios a la logística, esto a raíz del anuncio del presidente Joe Biden de que se retiraba de la contienda y que le daba el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. Líderes demócratas esperan que todo este entusiasmo generado por Harris y Walz también continúe durante los 4 días. Ahora, va a ser muy inusual porque el presidente Biden, en vez de dar un discurso de aceptación para su nominación, va a abrir el día de mañana en el escenario a mis espaldas. Se va a dirigir a todos sus simpatizantes y a todos los demócratas. Un discurso que ha estado planeando Jorge en Camp David todo este fin de semana. Se espera que hable sobre temas que han representado muchos logros en su administración, como lo es la infraestructura, la economía, que ha sido duramente criticada por Donald Trump, pero que la administración Biden dice ha tenido la mejor recuperación de cualquier país en todo el mundo después de la pandemia. Ahora, Kamala Harris va a estar presente el día de mañana para el discurso de Biden. Después se va a ir a Milwaukee a un rally el martes. También Jill Biden se espera que hable mañana, al igual que Hillary Clinton. Habrá otros presidentes. Barack Obama estará aquí dirigiéndose el martes, según tenemos entendido hasta el momento, porque falta mucha información todavía de eso, al igual que otros líderes demócratas. Ahora, algo que ha llamado mucho la atención, Jorge, es de que la Convención Nacional Demócrata se va a transmitir a través de TikTok, YouTube y también Instagram. Todos sabemos que Kamala Harris tiene como blanco también el voto joven. Y esto me llamó mucho la atención porque revisando las estadísticas del Pew Research Center, de los 36.2 millones de latinos que se espera sean elegibles para votar en las elecciones de noviembre, alrededor del 31% son jóvenes de entre 18 a 29 años. Veremos si esto los motiva a salir a votar, Jorge. Enrique, muchísimas gracias. Regresaremos contigo al final del programa. Y ahora vamos a ver lo que piensan los demócratas, qué esperan conseguir esta semana. Está aquí conmigo Maca Casado, directora de medios hispanos de la campaña Harris-Walz 2024. Maca, gracias por estar aquí. Un gusto, un honor para mí estar contigo. Interesante. Jorge, bienvenido. Te estamos presentando ahora la campaña Harris-Walz. Hasta hace muy poco era con Biden. Hemos visto las encuestas. Todas parecen indicar que ustedes tienen
lo que en Estados Unidos llaman momentum. Están creciendo en todas las encuestas. ¿Es suficiente para ganarle a Trump? Mira, nosotros no damos nada por sentado. Sabemos que esta va a ser una elección muy reñida, que se va a ganar por un pequeño número de votos en un pequeño grupo de estados, y estamos haciendo un trabajo sin precedentes para llegar a cada votante a lo largo y ancho de los estados claves, porque entendemos que tenemos que hacer el trabajo. El cambio tuvo que ver con Biden, que no era un candidato suficientemente popular, aunque la gente dudaba de él. Mira, primero que todo, nosotros súper orgullosos del presidente Biden, de esta decisión que tomó, pero definitivamente la vicepresidenta Harris tiene un impulso, el momentum del que hablas, el entusiasmo sin precedentes que hemos visto de la gente en estos eventos. Yo he estado ahí, Jorge, 14,000 personas en Pensilvania, 11,000 personas en Wisconsin. Es algo realmente sin precedentes, se puede sentir, es eléctrico, es electrizante. Y nosotros tratando de convertir ese entusiasmo en trabajo, en acciones. En el rally de Nevada, donde habían 15,000 personas, reclutamos 5,000 voluntarios para hacer turnos, convirtiendo ese entusiasmo en una operación para ganar. ¿Por qué no ha dado entrevistas a la prensa? Mira, esta es una campaña que tiene como un camino, una estrategia. Estamos siguiendo los pasos. La vicepresidenta, lo primero que queríamos hacer era llevarla a encontrarse con los votantes en los estados que decidirán esta elección, presentar al gobernador Tim Walz. Por supuesto que vamos a ver entrevistas, no una, muchas entrevistas después de la convención. Ya Kamala Harris está lista para dar a conocer cuál es su plan, cuál es su visión para el país. La escuchamos ayer hablar de su plataforma económica. Esta es una campaña muy joven. Poco a poco ya vamos a ir, ahora próximamente vendrán las fases de las entrevistas, claro que sí. Muy bien, hay 6 o 7 estados que son clave. Ella claramente ha ido subiendo, pero las encuestas también dicen que ella está prácticamente ganándole a Donald Trump en todo, excepto en el tema económico. ¿Qué les falta? Mira, apenas anunció su plataforma económica ayer. Yo creo que nosotros tenemos 2 retos muy grandes que enfrentar en los próximos días. Nos estamos a 80 días. El primero va a ser, bueno, reintroducir a Kamala Harris. ¿Quién es Kamala Harris? ¿Por qué está luchando Kamala Harris? Y segundo, traducir, y cuando hablo de traducir no hablo de inglés a español, convertir para esta gente, para la gente, lo que la vicepresidenta dijo ayer. ¿Cuál es su plan para que en este país la gente tenga una oportunidad de salir adelante, de progresar, no solamente de sobrevivir? Bajar los precios de la vivienda, de la comida, de la gasolina, mejorar la vida de los estadounidenses, dar una oportunidad a todas las personas que quieren comprar su primera casa por primera vez, apoyar al pueblo estadounidense. Déjame preguntarte sobre el tema de Venezuela, que yo sé que a ti te llega muy de cerca. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre lo que propondría Kamala Harris frente a lo que propondría Donald Trump respecto a Venezuela? Yo creo que la primera diferencia es muy obvia. Kamala Harris ha sido bien tajante en decir, hay que reconocer que Edmundo ganó esta elección. Los Estados Unidos ha sido muy, muy, muy tajante. Trump ni siquiera ha sido capaz de decir, muestren las actas. Lo único que ha dicho de Venezuela es que es más segura. Esto es un tema sumamente serio y es realmente decepcionante que un hombre que asegura apoyar a los venezolanos no ha sido ni siquiera capaz de hablar del fraude que hubo en mi país. Finalmente, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Que las cosas van a seguir empatándose y que va a ser cada vez más difícil? ¿Cuál es la perspectiva? Mira, nosotros, como te dije al principio, Jorge, sabemos que esta va a ser una elección muy reñida. Sabemos que va a ser una elección cerrada. No damos nada por sentado. En esta campaña no hay triunfalismo. Nosotros sabemos que tenemos que hacer nuestro caso con cada votante, llegar a las comunidades que van a decidir esta elección, nuestra comunidad latina crítica, por supuesto, la comunidad afroamericana, llegar a cada votante para mostrarle la diferencia entre estas dos personas. Esta va a ser una elección binaria entre Kamala Harris, que está luchando por nosotros, hija de inmigrante de primera generación, una de nosotros, y un hombre que nos desprecia y nos lo dice todos los días. Algo que ustedes no han enfatizado mucho es que sería la primera presidenta en la historia de los Estados Unidos. Ese tema de la mujer no ha sido tan enfatizado hasta ahora. Yo creo que tuvimos a Hillary Clinton que corrió ya. Esta visión realmente, y sobre todo para nuestra comunidad, para mí, esto de una mujer que su madre llegó a este país a los 18 años, como muchos de nosotros, de la India, que va a romper muchas barreras para nuestros hijos, para nuestros nietos, primera generación. Kamala Harris es la encarnación del sueño americano y ella lo que quiere es garantizar que ese sueño americano siga estando disponible para todos nosotros como estuvo para ella. Y con Donald Trump no sería el caso. Maca, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad, un honor. Te lo agradezco, muchísimas gracias. Y ahora, por supuesto, vamos a escuchar la otra perspectiva. ¿Qué es lo que piensan los republicanos de lo que va a pasar esta semana en Chicago? Jaime Flores es el director hispano de comunicaciones de la campaña de Donald Trump. Jaime, como siempre, gracias por estar aquí. Estamos viendo las últimas encuestas después de que Joe Biden deja la candidatura del Partido Demócrata. Ustedes han ido perdiendo no solo en el voto popular, sino en algunos de los principales estados clave. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están bajando?
A ver, nosotros consideramos, Jorge, que eso es el resultado de la novedad que significa la señora Harris como candidata presidencial, pero es algo que seguramente va a pasar muy rápidamente en cuanto la gente se dé cuenta de que primero Kamala Harris lleva prácticamente 4 años en la Casa Blanca junto a Joe Biden y sus logros son prácticamente nulos. Su principal cometido, que era pues resolver el serio problema de la frontera, ha sido un verdadero fracaso. Estaba viendo los resultados en los principales estados claves que pueden definir el voto y la decisión para ver quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y ustedes han empezado a perder también. El expresidente Donald Trump no ha salido a hacer campaña como muchos esperaban. Esa es una de las principales críticas. ¿Por qué ha parado la campaña? Bueno, ha habido otras urgencias en ese momento, pero esta semana, justamente mientras se realiza la convención demócrata, habrá una serie de actividades en los estados pendulares y habrá una participación masiva, no solamente del presidente Trump, sino también del senador Vance y de un grupo muy importante de miembros, activistas y abanderados de la campaña de Trump por todo el país. Estaba viendo J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, había propuesto deportar a 1 millón de inmigrantes indocumentados tan pronto como llegara Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo van a ganar el voto latino si quieren deportar a tantas personas, si van a separar a tantas personas, si van a destruir tantas familias, Jaime? A ver, Jorge, lo que tenemos que entender es que deportar a estas personas no es necesariamente una acción contra los latinos, muy por el contrario. Muchas de estas personas que han llegado como inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos, primero no son latinos, segundo, vienen compitiendo por los empleos, por los cupos en las escuelas, por las posibilidades de adquirir vivienda de los latinos que llevan aquí 4 o 5 décadas y que han logrado obtener logros importantísimos en materia política. Estos inmigrantes vienen a competir contra ellos, de manera que deportar a estos inmigrantes o por lo menos regularizar su situación migratoria sería una ventaja para los inmigrantes latinos, hispanos que ya están en este país. A ver, déjame quedarme en ese tema. O sea, ¿cómo van a deportar a 1 millón de inmigrantes en el primer año? La única comparación que tenemos es la operación Wetback en 1954. Fue terrible, fue una tragedia dentro de la comunidad latina. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a usar el ejército? ¿Van a usar autobuses? ¿Van a ir a las casas a separar familias? ¿Cómo lo van a hacer? Hay varios mecanismos, Jorge. El primero de ellos es buscar la manera de legalizar a aquellos que tengan condiciones para ser legalizados y que no tengan necesariamente que ser deportados. La otra es establecer si hay personas que tienen impedimentos para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos, bien sea porque tienen antecedentes criminales en sus países de origen o aquí mismo dentro de los Estados Unidos y merecen ser expulsados inmediatamente. La otra opción será seguramente ofrecerle a esas personas el regreso voluntario a sus países de origen y crear mecanismos que les permitan regresar a su país con algún tipo de sustento que no los obligue a venirse a los Estados Unidos o a salir de sus países de origen. De manera que hay varios mecanismos, hay varias opciones. Entre otras cosas, el presidente también ha mencionado, y poco se habla de este asunto, que es la posibilidad de que aquellos inmigrantes que obtengan un título universitario en los Estados Unidos tengan acceso a la residencia permanente y al camino hacia la ciudadanía. Otro de los temas controversiales es que su propio candidato, el expresidente Donald Trump, todavía no reconoce que perdió en el 2020. Para muchos esto es realmente increíble y que puede ser un peligro para la democracia en los Estados Unidos, que su candidato no acepte los resultados de las elecciones pasadas. A ver, Jorge, hay muchas personas que creen que hubo algunas cosas irregulares en esa elección y que no han sido investigadas en profundidad. Me vas a decir que obviamente hubo una serie de procesos que determinaron que efectivamente Joe Biden había conseguido más votos que Donald Trump. Lo que no sabemos y probablemente no sepamos nunca es si todos esos votos fueron depositados de manera legítima. Ahora, si vamos a hablar de ilegalidad... No, es que sí sabemos, Jaime, perdón, pero sí sabemos. Fueron 81 millones de votos por Joe Biden, 74 millones para Donald Trump. Sí lo sabemos, en el colegio electoral claramente ustedes perdieron y Donald Trump no lo reconoce. A ver, la semana pasada se divulgaron datos que dieron cuenta de que en Georgia votos fueron contabilizados 3 veces y esos votos hubieran podido de alguna forma modificar el resultado final de las elecciones en ese estado. De manera que, además... Perdón. Sí. Pero está, o sea,
¿Tú estás diciendo que Donald Trump ganó la pasada elección presidencial? Yo no estoy diciendo que Donald Trump haya ganado. Nosotros reconocimos como partido, como presidente de los Estados Unidos a Joe Biden, pero consideramos que la opinión de ciertas personas que creen que cosas irregulares sucedieron ahí debe ser respetada también. Esas personas tienen derecho a creerlo. Esas personas tienen derecho a que se les reconozca su derecho a creerlo y también que se les investigue en profundidad si efectivamente las irregularidades que ellos creen que sucedieron definitivamente no sucedieron. Jaime, termino con esto. 3 debates presidenciales, ¿tú crees o solo uno? Nosotros estamos pidiendo los 3 debates. De hecho, inclusive ya tienen las cadenas asignadas y estamos esperando que la campaña de la señora Harris decida si va a participar de las otras 2. Hasta el momento, ellos solo reconocen la que había aceptado ya la campaña de Biden. Jaime Flores, como siempre, gracias por estar aquí en el programa. Siempre un placer. Felicidades. Regresamos al punto con Jorge Ramos en una edición especial. Destino 2024, Convención Demócrata. Continuamos este programa especial desde Chicago. Estamos en el piso de la Convención Nacional Demócrata. Necesito 4 pases, 4 credenciales para estar aquí. Lo que ustedes están viendo es donde van a estar los delegados. Estos son los delegados que se han escogido durante el año, que van a votar por Kamala Harris como candidata a la presidencia por parte del Partido Demócrata. Pero ciertamente esta ha sido una campaña electoral como nunca antes, no solo por el intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump, sino también porque el propio presidente Joe Biden tuvo que dejar su candidatura y cedérsela a Kamala Harris. Kamala Harris será, sin la menor duda, la candidata del partido. Tiene 59 años de edad, es de madre de la India, de padre jamaiquino. Y hace poco tuve la oportunidad de reunirme con 3 votantes demócratas. Queremos entender cómo han cambiado su forma de pensar, qué es lo que dicen las encuestas, pero sobre todo, qué es lo que a ellos más les importa. Esto fue lo que me dijeron. José, gracias por estar aquí. Gracias, tipo. ¿Están más entusiasmados que Joe Biden ya no es el candidato a la presidencia, que ahora es Kamala Harris? ¿Cómo cambió su actitud, Adele? Mira, yo pienso que Joe Biden ha sido el mejor presidente que hemos tenido en muchísimos años. ¿Pero? No hay peros. Yo apoyé a Joe Biden hasta que Joe Biden decide retirarse. Yo estoy como venezolana y como estadounidense y como inmigrante, estoy inmensísimamente agradecida con Joe Biden. Kamala Harris es nuestra candidata y esto ha sido un terremoto político en el mejor sentido de la palabra que estoy disfrutando, trabajando y con una esperanza renovada que nos hace pensar que este país tiene mucho más futuro. Natalia, ¿cómo lo ves? Genial. De hecho, antes de que anunciara Biden su salida, yo buscaba que Kamala, o sea, que quería ver ese cambio. Sentí que ella tenía un potencial grandísimo para ser presidente y cuando lo anunció fue de verdad refrescante y fue muy entusiasmador. Luis, había 2 hombres, uno de 78 años, otro de 81, y de pronto las cosas cambian. Sí, sin duda cambia, porque la energía porque se ve mucho más joven, no solamente en la manera y los candidatos que tenemos desde el lado demócrata, sino también vemos una energía y más alegría en general, Jorge. A mí me parece mucho más interesante y una vez las comunicaciones también de la campaña se ven mucho más refrescantes, mucho más jóvenes y yo creo que habla de la promesa y el potencial de los Estados Unidos. Pero, o sea, ¿ustedes creen que van a ganar? ¿Ustedes creen que el partido estoy convencida. Ahora sí creen que van a ganar? Sí. Pero antes con Biden no estaban convencidos de ello. Estaba realmente muy complicado. Había duda por lo menos de mi parte. Pero la duda ha desaparecido. Totalmente. Sí, hay que trabajar muy duro, pero vamos a ganar. Una de las críticas a Kamala es que no ha dado entrevistas a la prensa, no ha hablado con nosotros ni con nadie, y que su campaña está enfocada no tanto en lo que ella puede hacer, sino en lo que Trump amenazaría a los Estados Unidos. ¿Es esto correcto? Bueno, pero tiene 15 días como candidato oficialmente y ha estado en contacto con la gente. Yo me imagino que la rueda de prensa viene. No ha hablado pero con la en sus prensa, campañas ¿no? tú la ves hablando de lo que ella va a hacer, de lo que ella está, por lo que ella está abogando y lo que podemos ver en 4 años bajo su presidencia. ¿Sí crees que está proponiendo cosas más que solo atacar a nuevas Trump? propuestas, sí. Luis. Yo sí creo que veo propuestas no solamente de ella, sino también del vicepresidente Walz, que yo creo que, de nuevo, de lo que ha hecho en Minnesota me parece algo interesante que podría aplicarse en Estados Unidos. Yo creo que el mensaje que ellos están dando es muy claro. El Obamacare es algo que ellos van a fortalecer. Han hablado del Medicare, han hablado del Seguro Social, han hablado de los derechos de los veteranos. Yo he estado oyendo los discursos que han repetido una y otra vez en los diferentes estados donde han estado y yo creo que lo que están hablando, más allá de ir contra Trump, es de una visión de país totalmente diferente a la que ofrece Trump. ¿Y la frontera? ¿No era ella responsable de la frontera?
¿Y qué pasó? Por ejemplo, en diciembre pasado entraron más de 250,000 personas. Esa es una retórica también que ha utilizado mucho el Partido Republicano, más sin embargo, cuando se les ofreció una alternativa con el bill, pues ellos mismos fueron los que dijeron que no. La realidad es que Entonces, millones han entrado ilegalmente con el presidente Joe Biden. Esa es la realidad, ¿o no? pero también pasó con Trump, ¿verdad? Y Trump también prometió que iba a hacer un muro y que iba a limitar mucho este tema y tampoco lo O sea resolvió. que no es culpa de ella lo que pasó en la frontera. La realidad es que el sistema migratorio está roto desde hace décadas, Gracias. Jorge. Gracias. Décadas. Y aquí, congreso tras congreso, se ofrece Secure Act, reforma migratoria. Hasta María Elvira Salazar propuso una ley. Y no hay manera de que nadie la discuta. No han perdido el debate migratorio en el sentido que antes hablábamos de legalizar a 10, 11 millones de inmigrantes indocumentados. Ahora no hemos hablado nada de eso. Está todo en el control en la frontera. Pues nosotros como activistas inmigrantes vamos a poner eso en la mesa desde el día 1 de la administración. Pero es que llevan prometiendo desde el 86. ¿sabes? Seguiremos. Pero tú mismo lo has dicho. Y no han cumplido. Ninguno de los partidos lo ha cumplido. Bueno, a ver, Barack Obama cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Y eso Es lo cierto, sabemos. eso ¿no? es cierto. Entonces, Eso es cierto. hay muchos hispanos que se sienten defraudados con el Partido Demócrata. Dicen, son puras promesas. Pero en la unión está la fuerza. Y cada vez más los Pero desde el hispanos estamos- 86, Bueno, ¿cuánta pues, unión, no? Pues, Exacto, pero yo pero creo se que tiene que lograr. uno pensaría que también sería fácil para el Partido Republicano que se llegue al medio y haga una Es que propuesta ellos no quieren bipartita. eso. Ellos quieren control de la Exacto, frontera. pero sería mejor que estas personas tuvieran algún camino, a la ciudadanía un camino, a tener Estoy de acuerdo. un trabajo, Lo pero al que final del día... pasa es que creo que el debate está concentrado solo en la frontera. Con todas las imperfecciones que podamos achacarle a los demócratas y a lo que se ha hecho o no se ha hecho en la administración Biden-Harris, la verdad es que bastante dentro de lo posible y a punta de órdenes ejecutivas han hecho muchísimo para ayudar a muchísimos millones y millones de inmigrantes hasta hace 2 meses, que fue la última orden ejecutiva del Ok, presidente Biden. Explíquenme por qué cada vez hay más latinos apoyando a Donald Trump. Porque nos encanta un caudillo, Jorge. Porque nos encanta un hombre fuerte. Porque queremos a alguien que nos diga lo que queremos Y nos escuchar y no creemos la las verdad. mentiras que nos Pero están dicen. sube y Sobre sube todo- Donald Trump con el sobre apoyo todo entre los en latinos. No en este momento, fíjate. Gente que antes no se atrevía a decir que iban a votar por Donald Trump, ahora hispanos te dicen en español, sí, voy a votar por Donald Trump. ¿Por qué? Porque nos A ver. alimentan las mentiras y nos las queremos creer. Venimos de países en donde hemos sido reprimidos. Muchos de nosotros llegamos a buscar ese freedom, esa libertad que tenemos acá. Y vienen estas personas a decirnos, si gana el Partido Demócrata, si gana Biden, es volver a casa. Nos tienen completamente lavado el cerebro del tema del comunismo y comparar el Partido Demócrata como un partido comunista y el partido de ellos como de la derecha como la libertad y como algo diferente, cuando la realidad es completamente diferente. Terminemos con eso, con política exterior. Si gana Trump, ¿cómo le iría a Venezuela? Probablemente Maduro incluso tendría mucha más, se galvanizaría aún más su poder. Yo siento que Trump, hemos visto, no solamente ha sido amigo con Putin, sino también con Erdogan, con el líder de Corea del Norte. Entonces, él es alguien que es amigo de dictadores. No es por casualidad y yo siento que no se mejoraría. Colombia, tu país, ha recibido a millones de venezolanos. ¿Qué pasaría si gana Kamala o si gana Trump? Desafortunadamente creo que el colombiano tiende a creer que Trump podría llegar a ser un apoyo, pero la realidad es muy diferente. La pregunta es, yo voy a votar por Kamala por... Porque defiende mis derechos como mujer, como inmigrante, como trabajadora, como ciudadana. Luis. Yo voy a votar por Harris Waltz porque yo siento que hablan sobre la promesa y el potencial que tiene Estados Unidos y ellos saben que Estados Unidos es un país creado por inmigrantes y que saben el gran potencial que tenemos. Yo voy a votar por Kamala por mi derecho de mujer, porque sea respetada la mujer y sus derechos en su cuerpo. Yo voy a votar por ella, por la unión que ha traído al país dentro de su campaña y por las promesas que veo que tiene su propuesta. Y yo solo quiero aclarar que la misma que hemos hecho con ustedes, con este panel de votantes de demócratas, lo hicimos durante la Convención Republicana con votantes republicanos. Los tres, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y ahora los resultados de una nueva encuesta exclusiva de Univision entre votantes hispanos registrados realizada por YouGov. Vamos directo a los números. Estos son, si las elecciones presidenciales fueran hoy, la vicepresidenta Kamala Harris tiene una amplia ventaja entre los latinos. El 55% de los votantes hispanos registrados elegiría a Harris y solo el 38% lo haría por el expresidente Donald Trump. Y cuando se trata de los temas que los votantes consideran más importantes, el tema número 1 es la inflación. Trabajos y economía ocupan el segundo lugar. La migración
el aborto y la atención médica completan los 5 primeros temas. Sergio García Ríos es el director de encuestas y datos de Noticias Univisión y esto es lo más importante de esta encuesta. Sergio. Jorge, la encuesta deja a Harris con una ventaja clara de 17 puntos. Aquí hay buenas noticias, pero también retos. Ciertamente recupera parte del terreno que Biden había perdido, pero se queda aún atrás de ese 62-65% que se estima Biden obtuvo en el 2020. Hay una dinámica importante de género. Cuando vemos a los latinos, esa ventaja es solo de 5%. Por otro lado, entre mujeres, entre latinas, esa ventaja es de 26%. Cuestión de temas, a los latinos, al igual que el resto del país, les preocupa la inflación, el aborto, pero también el costo del acceso médico. Finalmente, los latinos rechazan ampliamente los ataques personales. Y así, lo que venimos viendo encuesta tras encuesta, los latinos no se sienten escuchados por ninguno de los dos partidos. Hay retos importantes aquí. Jorge. Sergio, gracias. Interesante que digas eso, que los latinos no se sienten escuchados por ninguno de los dos partidos. La pregunta es qué podemos concluir de los resultados de esta encuesta y para eso invitamos al analista demócrata Fabián Núñez, quien está aquí en Chicago, y al analista republicano Carlos Díaz Rosillo. A los tres, gracias por estar aquí. Fabián, déjame comenzar contigo. ¿Qué opinas de estas encuestas donde el voto latino se ha recuperado para los demócratas? Tiene 55% para Kamala Harris, 38% para Donald Trump. Bueno, lo preocupante cuando teníamos como nuestro candidato al presidente Biden es que estábamos perdiendo el voto latino, de poco a poco se estaba perdiendo el voto y ahorita se está casi empatados. Casi empatados, pero ahorita se está recuperando tanto que si te fijas en estados como Arizona, por ejemplo, tenemos un margen de ganancia, podemos ganar Arizona y el siguiente estado para nosotros va a ser Nevada. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una dinámica en este cambio de que tenemos una candidata más motivada, con más energía, y yo pienso que eso está ayudando a movilizar al voto latino, a que los latinos piensen en el futuro y la esperanza de una mejor oportunidad económica de lo que habla la vicepresidenta Kamala Harris. Y esto yo pienso que ha ayudado mucho en las encuestas, tanto que el voto latino puede ser prepotente en estados claves para la elección. Y definir la elección. Totalmente definir la elección. Oye, si el estado de Arizona y Nevada son dos estados que se ganan, nomás necesitas 2 estados más, ya sería Pennsylvania, Michigan, Carolina del Norte o Georgia. Entonces, aquí parece que los latinos, por primera vez en la historia, Jorge, pueden jugar un papel sin precedentes en esta elección presidencial. Carlos, has escuchado, por supuesto, las mismas cifras. Donald Trump ha empezado a bajar. Antes estaba casi empatado con Joe Biden, ahora con Kamala Harris las cosas han cambiado. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? Mira, los números son muy interesantes. Hoy día el presidente Trump tiene exactamente la misma popularidad que tenía en el año 2020, en las elecciones. Y eso a pesar de que hace un mes se inyectó una dosis de energía al Partido Demócrata y hoy están en su luna de miel. Eso va a continuar por una semana más. Y a pesar de eso, el porcentaje que apoya a la boleta demócrata es aún menor de hace 4 años. Pero quizás, Carlos, es que ustedes no estaban preparados para Kamala Harris. Estaban preparados para un presidente, para un candidato de 81 años, pero no para una candidata de 59 años. Y yo creo que ese es el reto ahora de la campaña republicana, de la campaña del presidente Trump, es recalibrar y darse cuenta que la elección, que la campaña ha cambiado dramáticamente de hace un mes para acá y ahora la candidata es una candidata a la que hay que presentársela al pueblo americano. El Partido Demócrata lo va a hacer en la convención y yo creo que el Partido Republicano tiene que dejar muy claro quién es esta candidata y qué ha hecho por estos 3,5 años que ha estado en el poder. Ahora, Carlos claramente está diciendo que están en una luna de miel, que esto es... Básicamente que esto es artificial, que este aumento de Kamala Harris no se va a sostener y la elección es hasta el 5 de noviembre. Mira, lo interesante es 2 puntos muy importantes que recalcar en términos de esta luna de miel. Uno, sí, en cierto sentido es una luna de miel. Y esto va a servir la convención. Claro, esto nos va a ayudar a que la cifra, el índice de apoyo de Kamala Harris suba, mejor dicho, pero no sabemos qué tan sólido va a ser. Lo que sí sabemos es que la estrategia de Kamala es diferente a la de Biden. Por ejemplo, ella no ataca al expresidente Donald Trump. Ella se enfoca en el futuro, ella se enfoca en cómo mejorar la economía para los latinos y para todos los trabajadores. Cuando hablamos de la creación de 16 millones de trabajos, de cerca de 5 millones de ellos en los últimos 3 años fueron de latinos, que tenemos la tasa de interés más baja de desempleo en los últimos 50 años. Y cuando ella habla de eso y habla del futuro, de qué podemos hacer para mejorar el futuro, yo pienso que eso le está ayudando. Mientras tanto, Trump
nomás la ataca. Y los ataques, como vimos en esta encuesta, no funcionan. Claro, no querían los insultos. O sea, que tú crees que la estrategia de Kamala es distinta. Biden era atacar a Trump, concentrarse en Trump, y Kamala está haciendo propuestas suyas, no concentrándose en Trump. Sí, por ejemplo, si te fijas en las propuestas que hizo, ayudar a que personas, dar $25,000 para poder comprar una casa para personas que pueden, ayudar a las familias pobres y mamás para que puedan mandar a sus hijos a cuidado infantil, para que puedan trabajar. Estas son oportunidades económicas que una vez abren la puerta del sueño americano para los latinos y para todos los norteamericanos, pero yo pienso que en particular para los latinos esto va a ser algo muy importante que va a ayudar a que ella gane adeptos y siga subiendo en términos de las encuestas, y yo pienso que va por muy buen camino, aunque sí, es una luna de miel. Carlos, déjame preguntarte, ¿qué le ofrece Donald Trump a los latinos particularmente? Nos hemos concentrado quizás en las críticas, en que quiere deportar a 1 millón de personas, a 1 millón de indocumentados, la mayor parte de los cuales serían latinos, pero ¿qué le ofrece Donald Trump distinto a los latinos, algo distinto a Kamala Harris? Jorge, le ofrece una economía robusta, una economía como la que teníamos hace 4 años, cuando era presidente, donde había más dinero en el bolsillo. La inflación es un tema muy importante, obviamente, pero no solamente la inflación, sino el poder adquisitivo. Saber que los latinos van a poder comprar su casa, van a poder ir al supermercado y poder comprar todos los productos que podían comprar con más facilidad. Así que, ¿qué les promete o qué les ofrece? Una economía donde todos puedan tener lo que merecen. Carlos, ¿tú crees finalmente que Trump gana? Creo que va a ser una campaña muy cerrada. Yo creo que Trump sí gana, pero creo que no hay que descontar que hasta que no se cuente el último voto, aquí no acaba la elección. Yo creo que hoy día la elección va a ser mucho más reñida y creo que cuando estemos juntos el 5 de noviembre, Donald Trump va a ganar. ¿Gana Kamala? Yo pienso que Kamala lleva la delantera y yo pienso que va a ganar la elección, pero sí estoy de acuerdo con Carlos en que esta va a ser una elección aún muy reñida. El país sigue muy dividido y yo pienso que si te fijas ahorita, el índice de votantes indecisos se ha disminuido más y más, pero aún, sin embargo, la campaña sigue reñida. Pero efectivamente, Kamala Harris lleva la delantera, tiene un buen plan proactivo. El plan proactivo del presidente Trump, ¿realmente qué es? El dar un impuesto más alto a productos que vienen del exterior. ¿Qué va a hacer eso? Va a incrementar los precios de las comidas, de los alimentos y de los productos que los consumidores compran. Entonces, realmente lo que él no tiene y no presentó la última vez es un plan para el futuro. Él se enfoca en el pasado. Kamala Harris está enfocada en el futuro y yo pienso que eso la va a llevar a la presidencia. Además, hay un gran entusiasmo en el Partido Demócrata actualmente con ella. Fabián y Carlos, gracias por estar con nosotros, no solo hoy, sino durante tantos años. Sí. Gracias. Y aunque estamos aquí en Chicago, queremos tocar algunas de las noticias ocurriendo en América Latina. En Venezuela y en varios países se realizaron ayer marchas de la oposición en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. La propuesta del presidente brasileño de realizar nuevas elecciones en Venezuela no ha conseguido apoyo. Y la líder opositora, María Corina Machado, rechazó esa propuesta preguntándole a otros países si ellos repetirían unas elecciones solo porque no les gustó el primer resultado. El gobierno venezolano ha reaccionado con una dura campaña de represión. Y ahora pasamos a Panamá con una entrevista exclusiva con el nuevo presidente de ese país, José Raúl Mulino. Él tomó posesión el mes pasado y una de sus principales promesas fue acabar o disminuir la inmigración ilegal a través de su país. Indira Navarro, de Univisión, habló con el presidente. ¿Cómo ha afectado este flujo irregular de migrantes en Panamá? No tenemos capacidad de albergar, no tenemos capacidad de legalizar ni de nada, se van. Por eso es que ahora, en la otra semana, si todo sale bien, empezamos los primeros vuelos de repatriación producto de un acuerdo conjunto con los Estados Unidos. Yo conversé el día jueves con el presidente Biden en la tarde, hablamos a fondo del tema de Venezuela y me confirmó en efecto que ya se va a implementar el memorándum de entendimiento que nos va a permitir ir poco a poco repatriando a toda esa gente. Gracias, Indira, por la entrevista. Y de Panamá vamos a República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader tomó posesión para un segundo mandato. Abinader es economista y empresario, asumió la presidencia por primera vez en el 2020 y va a permanecer en el cargo hasta el 2028.
Y regresamos aquí a los Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden logró un importante acuerdo con varias compañías farmacéuticas para reducir drásticamente los precios de 10 medicinas a quienes están dentro del programa de Medicare. Hablé de esto con el secretario de Salud, Javier Becerra, a principios de esta semana. Secretario Becerra, gracias por estar con nosotros. Esta es la primera negociación de precios de medicamentos o de medicinas en el Medicare durante décadas. ¿Por qué ahora? ¿Cómo se logró? Porque el presidente Biden no quiso parar hasta que lo obtuvo. Esto es algo que yo empecé tratando de hacer en los 90, cuando era congresista. El presidente Biden, no sé cómo, pero él lo cumplió. ¿Qué medicinas van a costar menos ahora para los pacientes de Medicare? Estamos hablando de medicinas, Jorge, que tratan al diabetes, que tratan el asunto de embolio, que son importantes para los que tienen débil el corazón. Todas las medicinas que uno puede pensar que salvan vida. También el cáncer. Son medicinas que no solo salvan vida, pero son muy costosas. Y por eso estas 10 drogas, estos medicamentos, los primeros 10, es importante cumplir esto porque son los más costosos para el programa de Medicare y son los más efectivos para poder salvar vidas. ¿A partir de cuándo entra en efecto esta reducción de precios en las medicinas? Ya la negociación se terminó, está cumplido todo eso. El 1 de enero del 26 empieza en vigor estos precios. A las compañías farmacéuticas no les gusta esto, secretario, porque dicen que ellos, al recibir menos dinero, tienen menos dinero para innovación y para experimentación. ¿Cuál es el argumento de ustedes? Bueno, menos ganancia, porque sabemos bien lo tanto que ganan. Estas negociaciones nos enseñaron dos cosas importantes. Primeramente, ellos también quieren participar en el programa de Medicare y por eso llegamos a un acuerdo en cuanto a los precios. Segundo, ellos creo que tienen que admitir que estaban cobrando de más para estos medicamentos. Termino con esto, secretario. Estamos en medio de una campaña electoral. Muchos pensarán que esto lo están anunciando ahora por motivos políticos para beneficiar a Kamala Harris. No es así, porque por ley teníamos que anunciar para el 1 de septiembre. Hemos seguido la ley en la temporada que tuvimos para la negociación, así que lo que hacemos, lo hacemos porque la ley lo exige. Secretario Becerra, como siempre, gracias por estar aquí. Cómo no, gracias, Jorge. Este es un video de la última vez que la Convención Nacional Demócrata se celebró en Chicago en 1968. Los manifestantes protestaban en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y estalló la violencia cuando los manifestantes se enfrentaron a la policía. Esta semana hay previstas varias protestas a favor de Palestina y en contra del apoyo de los Estados Unidos a Israel, pero nadie espera que se repita exactamente lo de 1968. Enrique Rodríguez, el presentador de Univisión Chicago, está aquí de nuevo con nosotros. Enrique, gracias por acompañarnos. Un placer, Jorge. Lo mismo que en el 68, imposible compararlo. Bueno, mira, de acuerdo a muchos historiadores, a todos nos gusta escoger un evento histórico para tratar de determinar qué va a pasar en un evento como la Convención Nacional Demócrata, pero ellos coinciden que son tiempos diferentes y no es bueno. Estamos hablando de que vivimos en un mundo de redes sociales hoy en día. En aquel entonces teníamos la guerra de Vietnam, hay muchas similitudes. Hoy tenemos la guerra en Israel. También hubo un presidente, Lyndon Johnson, que dijo, no me voy a postular, tampoco voy a aceptar la nominación de mi partido. Hoy tenemos lo mismo con Biden. Y hay mucha gente que está en desacuerdo en la manera como Biden ha llevado a cabo todo lo que es la temática con la guerra en Israel, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes, pero aún así muchos expertos coinciden en que no es bueno comparar. Hay mucha presencia de musulmanes palestinos en Chicago. Sí, de hecho tenemos la comunidad palestina más grande en todo el país. Por eso, sobre todo, de las 7 marchas que ya están pactadas y aprobadas por la ciudad, la de mañana lunes es de un grupo palestino. Esperamos, y de acuerdo a las autoridades, a las estimaciones que están haciendo, que esa va a ser la marcha más grande. Y bueno, pero van a estar controladas, digamos, es en una sola zona, no se puede extender a otras partes. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, es interesante que lo preguntes porque muchos de los grupos que pidieron permisos para estas manifestaciones han criticado a la ciudad de Chicago por tener lo que ellos dicen es un proceso lento, confuso y en muchas instancias hostil para obtener los permisos. Ha habido, de hecho, batallas legales. Justo el viernes, un grupo pro-palestina
ganó una batalla legal que les permite tener un escenario y sistema de sonido propio después de una marcha de aproximadamente 1 milla, Jorge, para poder alzar su voz en temas como lo es derechos reproductivos de la comunidad LGBTQ+, al igual que la guerra en Israel, que es el tema principal. 4 de las 7 manifestaciones se van a enfocar en eso. Me queda un minuto, pero quiero que me hables de tu ciudad. ¿Cómo está tu ciudad, Chicago, esperando la convención demócrata? Los latinos de aquí. Mi ciudad es bellísima y bueno, es maravilloso. Hay aquí alrededor de 500,000 inmigrantes en la ciudad, representan el 27% de la fuerza laboral, Jorge, cuando solo son el 16%, ¿no?, de la población. Entonces, los latinos están muy entusiasmados. ¿Por qué? Porque pasaron 28 años para que Chicago volviera a tener una convención nacional demócrata, porque también les preocupa la economía. Ya hablabas en el programa de la nueva encuesta de Univisión, la inflación, y todos quieren saber más propuestas específicas de cómo, ya sean los demócratas o los republicanos, van a poder ayudarlos a seguir adelante con esos negocios y trabajos que sostienen a su familia. Lo más importante de todo, cuando me vaya de aquí, ¿qué debo comer? Híjole, me la pusiste muy difícil. Pues mira, si quieres, después del programa hablamos y te doy algunas recomendaciones, porque si hay algo que caracteriza a Chicago es su fabuloso arte culinario. Listo. Comida mexicana no me lo pierdo. Los mejores tacos mexicanos en Estados Unidos se comen aquí. Sería un pecado si te vas a comer comida mexicana aquí. Gracias un placer, por todo. Jorge. Muchas gracias. Antes de irnos, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast todas las semanas en euphoriaondemand.com. No deje de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y X. Y además, si te perdiste alguna de nuestras entrevistas, pueden verlas en streaming a través de ViX. Y si prefieres YouTube, ahí estamos en univision.com/al punto.